Bendiciones, amados hermanos. Blessings, church, beloved brothers. Es un gusto para mí poder saludarles. It is a blessing to say hi to each of you guys. Es un privilegio ocupar este púlpito para traer la palabra del Señor. It is a blessing to share this pulpit and to be able to bring the word of God. Agradezco a la pastora Maribel por este privilegio, esta oportunidad, I esta, thank God for Pastor Maribel for this privilege esta invitación para traer la palabra del Señor. Siempre es un gozo. and receiving this invitation to bring the word of God. It is Y, always a pues, great joy. Me acompaña mi esposa. And my wife accompanies me. Agradezco a Dios que pudo esta ocasión acompañarme. Ella me ayuda cuando tengo que salir de la iglesia y ella predica. I thank God she was able to come with me when I have to leave with responsibility. She's with me. Pero qué bueno que hoy me pudo acompañar. Agradezco al hermano Luis I also would like to thank the translator por ayudarme aquí a traducción de to help me with mensaje. translating. Dios los bendiga. Y May God bless everybody. quisiéramos en esta hora entrar en la palabra. Let us at this moment enter the word of God. Quisiera que fuéramos al libro de Nehemías I would want for us to go to the book of Nehemiah, y vamos a estar considerando el capítulo 2 and we'll be reading chapter 2, y voy a leer el verso 20 nada verse más. 20. En el transcurso del mensaje voy a estar usando otros pasajes And throughout the message, I'm going to be reading from different passages. que sería bueno que en su momento es solamente uno donde estaremos analizando otros textos. And we'll be analyzing this text, but we'll start with this first one. Dice la palabra del Señor en Nehemías 2:20. The word of the Lord says in Nehemiah 2:20, Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Then I replied to them, the God of heaven will make us prosper, and we his servants will arise and build, but you have no portion or right or claim in Jerusalem. Oremos al Señor. Padre, Let us pray to the Lord. Lord, en este momento venimos ante ti in this moment we come before you en el nombre de Jesucristo. in the name of our Lord Jesus Christ. Queremos presentar este tiempo We want to dedicate this time de ministración. of ministering, Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo and we plead for the assistance of the Holy Spirit. que unja mis labios Anoint my lips y que también unja nuestros oídos as well, Lord. Speak to your children para ser hacedores de tu palabra. to be doers of your word. Gracias por tu iglesia, Thank you, God, for your church. gracias por este servicio bilingüe. Thank you for the service. Queremos, Señor, pedirte que tu palabra We ask, God, that your word venga a ministrar a cada uno de los que estamos aquí. will come and minister to each of us that are here. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. We ask all this in Jesus' name. Amén. Amen. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Muchas gracias. You may be able to sit down. Thank you so much. Bueno, este pasaje que hemos dado lectura, This passage which we just read, me gustaría presentar el contexto en el cual se encuentra. I would like to just take a few moments to speak of the context in which we read this text. Básicamente fue como en el siglo V antes de Cristo. It was in the 5th century before Christ, approximately. Nehemías es un judío que fue el tercero en regresar a Judá con un grupo de judíos. Nehemiah was a Jewish man that had a desire to return back to Jerusalem with a group of Jewish men Habían estado cautivos por 70 años that were captive for more than approximately 70 y ahora years. estaban regresando en cumplimiento a la palabra de Dios. And now they were returning, fulfilling the promises of the Lord. Este movimiento comenzó con Zorobabel And this movement began with Zerubbabel y después siguió con Esdras and also with
Ezra. Y en tercer lugar viene con Nehemías, que lo hemos leído. And in third place, then it continues with Nehemiah. Cada uno de ellos cumplió una función muy especial. Each of them did a special function. Pudiéramos decir que en el caso de Zorobabel fue la construcción del templo, del We nuevo can, we, templo, we can say in Zerubbabel's time it was the construction of the temple, y que fue interrumpido por la oposición de los enemigos. and then they were interrupted by opposition of enemies. Y luego, en el caso de Esdras, And in Ezra's case, él vino a traer la instrucción de la palabra de Dios como sacerdote he came to bring the instruction of the Lord as a priest y como intérprete de la ley. and as an interpreter of the law. Y Nehemías viene para levantar los muros de la ciudad. And Nehemiah comes to build the walls of the city Es para dar protección. for the use of protection. Y en ese tiempo que él regresa, And in that time that he returns, tuvo una oposición muy fuerte there was great opposition. Que básicamente querían frenar que ellos continuaran con el trabajo. But the purpose of the opposition was to make them stop from building those walls. Esta oposición la podemos encontrar ahí en el capítulo 6 del mismo libro de Nehemías. We can find that opposition in Nehemiah chapter Y 6, por ejemplo en el verso 5 in verse 5. llega a decir: entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. Then God of the, it says, then I sent him saying, no such things as you have been done, for you are inviting them out of your mind. En el versículo 9 In verse 9, dice: porque todos ellos because it says, everybody nos amedrentaban diciendo: caused persecution, telling us se debilitarán las manos de ellos en la obra they would delight themselves at the work of the Lord, y no será terminada. and it would not be finished. Ahora pues, oh Dios, Now, O Lord, fortalece mis manos. strengthen my arms. Y la historia de esta oposición sigue en estos versículos. And the story of this opposition continues throughout these verses. Pero a mí me llama la atención la respuesta But I admire the response que Nehemías da a That- los enemigos. Nehemiah gave to his enemies. Esa respuesta And that response está en el verso 20 que hemos leído en el capítulo 2. is in verse 20, chapter 2, which we have Lo read. vuelvo a repetir. I will repeat it once again. El Dios de los cielos, The God of heaven Él nos prosperará. will make us prosper, Y nosotros, sus siervos, and we, his servants, nos levantaremos will arise y edificaremos. and build. Y luego agrega: And he also adds, porque vosotros, refiriéndose a los enemigos, because you, referring to the enemies, no tenéis parte ni derecho you have no portion or right, ni memoria or right en Jerusalén. to claim in Jerusalem. Varias maneras se pudieran decir de esta temática. Many things can be said in this conversation. Por ejemplo, tener a dónde ir cuando no sabemos qué hacer. For example, not knowing, not having anywhere to go when we don't know what to do. Ante las crisis de la vida Along the crisis of life, o ante la oposición, como en este caso, or even against opposition, such as this case, la situación, por ejemplo, que se vive hoy aún en este país, or even the situation that we're currently living in this country, cualquier otro lugar donde el pueblo de Dios está. En que el pueblo de Dios está, ¿verdad? in the similar way in which the people of God are. Básicamente, ante esta situación, Basically, before this situation, muchas veces no sabemos qué hacer. many ante un times we do problema, not know what to do, pero sí sabemos a quién ir. but we know who to go to. Y es lo que yo encuentro aquí en Nehemías. And that's when Nehemiah encountered. Y yo encuentro una respuesta bien fundada. He sought a well-rounded response.
no fue meramente una respuesta impulsiva It wasn't a response that was impulsive in nature, o emocional, or it was just an emotional response. sino que él da una respuesta no solo bien pensada, Not only he gave an answer pero que refleja su fe, of one that reflects his faith. refleja su confianza en Dios It reflected his confidence in the Lord. y refleja su convicción. It reflected his condition. Por lo regular, In the same way, los héroes de la fe the heroes of the faith, fueron hombres they were men que llegaron a conocer a Dios that were able to know the Lord de una manera muy destacada in a very special manner. y eso produjo en ellos And that produced within them una fuerte convicción. a strong conviction. La idea central de este pasaje So, which is essential of this message, es que la seguridad y firmeza that security and firmness para enfrentar la oposición to confront opposition proviene de una convicción comes from a conviction bien fundamentada that is well grounded en la soberanía de Dios. in the sovereignty of God. Así que básicamente So basically, lo que queremos destacar aquí what we want to share this morning, es que Nehemías that Nehemiah, se centra en Dios. he centered himself in God. Su respuesta enfoca a Dios. Y no solamente enfoca a Dios, And his response is grounded in the Lord. And not only is it focused in God, pero también habla de la identidad but it also speaks of the identity del mismo pueblo of his people. y habla de la autoridad de la misión que And he tenía. speaks of the authority of the mission. Tres cosas que quisiera destacar o desarrollar. So there's three things I would like to speak about and develop. En primer lugar, In the first place, la respuesta que da Nehemías the response that Nehemiah gives, es una respuesta centrada en Dios. it is a response that is centered in God. Tiene que ver con el carácter de Dios. It speaks about the character of God. Es la respuesta que pudiéramos decir a la pregunta ¿quién es Dios? It's a response that we could answer the question, who is God? Y esto denota la seguridad y la confianza And that speaks of the the assurance and security that Nehemiah had with God. ante un momento así difícil. That even though he was facing a difficult La, moment, la expresión el Dios de los cielos. the expression of the Lord of the heavens, El Dios de los cielos nos habla de la soberanía de Dios. that term speaks of God's sovereignty. Es decir, el control y la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas. Meaning the control and authority that he has above all things. Una de las cosas que él quiere dejar en claro, One of the things that he wants to live clear, en que en los tiempos en que de Nehemías that in Nehemiah's time, o durante el Antiguo Testamento, or even during the Old Testament, los pueblos tenían lo que se llama un Dios nacional. the people asked what they call a national God. Por ejemplo, tenemos los Baales, For example, in the Old Testament, we have the Baals. tenemos a Bel, el Dios de los babilonios, We have Baal, the god of the Babylonians. tenemos también de los filisteos, Dagón. We also have other gods. Y dentro de esa perspectiva, And within that perspective, no solamente se pensaba que un pueblo vencía a otro, not only did they think that one people could conquer another people, si un pueblo le ganaba o una nación le ganaba a otra, but if one nation conquered another nation, eso significaba que el Dios de ellos había vencido al Dios de la otra nación. that implied that the God of that nation defeated the God that lost. Era también una guerra de los dioses. It was like a war of two gods. Pero Nehemías deja en claro But Nehemiah leaves it very clear que el Dios a quien él sirve in the God whom he serves, es el Dios de los cielos, that is the God of the heavens, que está más allá
that is much lo- greater de los mismos astros, of even of the o astros, el sol, la luna, even of the moon and the que, stars, que eran considerados dioses. which were even considered gods. Y que Dios no solamente es Dios de los judíos, And God is not only a God of, pero es el Dios del universo. He is the God of the universe. Dios está por encima de todo ello. God is above any other God. Y esto es muy importante, el que nosotros podamos distinguir que adoramos no a un Dios, And this sino al Dios. This is very important to distinguish, to understand that it is God who gives victory. Y claro, esto refleja también And this also reflects el conocimiento que Nehemías tenía de Dios. the knowledge that Nehemiah had of God. Uno de los privilegios más grandes que tenemos como pueblo de Dios One of the greatest privileges that we have as the people of God es conocerlo a Él. is to be able to know Him Y personally, conocer, la Biblia nos invita, Dios mismo nos invita a conocerlo. which the Bible, God invites us Himself to get to know Him in a very personal way. De ese conocimiento bíblico Of that true knowledge of Him, es que viene nuestra seguridad, it's what gives us assurance and nuestra security, confianza, in which whom we place our trust in, nuestra convicción our convictions, y aún el tipo de cristianismo que vivimos. and even the type of Christianity that we live under. Si nuestro conocimiento de Dios And if our knowledge of God, es un conocimiento superficial, it's a superficial knowledge, la tendencia será a vivir una vida superficial. then the tendency will be to live in that same manner. De ahí la importancia That's why it's very important de conocer a Dios. to be able to know God. Dios mismo nos invita a conocerlo. God Himself invites us to get to know Him. Él dice en Jeremías, He says to Nehemiah, no se alabe el sabio en su sabiduría, let not the wise worship himself in his own wisdom, ni el valiente se alabe en su valentía, or even the brave praise himself in his own braveness, ni el rico se alabe en su riqueza. or even the rich man in his praise himself in his own riches. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, But in this, a person would have to praise en himself, conocerme que yo soy Dios. in knowing that I am God. A lo largo de la historia bíblica So throughout the scripture, encontramos a personajes we find various Bible characters que a través de las circunstancias difíciles that even though they faced difficult circumstances, llegaron a conocer a Dios they were able to get to know God como nunca antes lo habían as conocido. they never have known Him in the past. Uno de ellos fue Job, One of them was Paul, que al final del libro, that at the end of the book, en los capítulos 40, 41 y 42, chapter 40, 41, and 42, él llega a cuestionar a Dios he comes to question God. y le hace preguntas a Dios y empieza a señalar un tipo de queja. Había sufrido mucho. He asks questions, and he had suffered a lot, and he goes before the Lord because of all the suffering that Job was enduring. Pero Dios le habla y le dice, But then God speaks to him and says, ¿quién es ese que oscurece el consejo who is him who darkens counsel sin sabiduría? without any wisdom? Y le dice a Job, And then he replies, ahora tú te sientas y yo te voy a preguntar. now you're going to sit down, I'm going to teach you. Y Dios empieza casi por un capítulo 2 a preguntarle a Job. And now we see God, 1 chapter 2, starting to preach to Job. Y le dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé los cielos y la tierra? He tells him, Job, where were you when I created the heavens and the earth? ¿Dónde estabas tú, Job, Where were you, Job, cuando formé los grandes témpanos de hielo? when I created the heavens and the earth? De tal manera que Job In such a way that Job, se vio abrumado de tantas preguntas por parte de Dios, it was too much to take in of all the questions that God Al- was bringing to him, al punto que llegó a decir, at the point that he me, said, me aborrezco en polvo y ceniza. I despise myself so much.
de oídas te había oído, I have just heard of you through my ears, pero ahora mis ojos te ven. but now my eyes see you. Ustedes pueden darse cuenta que él llegó a conocer a Dios en otra dimensión, So you saw how even Job was able to know God in a different Yeah. dimension through his suffering que no le había conocido. that he possibly couldn't have known before his suffering. Por eso la Biblia nos dice que a los que aman a Dios, That's why the Bible says those that fear the Lord, todas las cosas les ayudan para bien. all things work for their good. A los que conforme a su propósito Those that are walking according to his son purpose, llamados. which they are called. Cada cosa que pasa en nuestra vida, Each thing that happens in our life, cada adversidad, every adversity, cada ocasión difícil, every difficult situation, Dios tiene el poder God will always para utilizar aquella circunstancia use those en circumstances su soberana and voluntad his sovereign will para transformar nuestras vidas, to transform our lives, para llevarnos a un crecimiento to take us to a greater growth para la gloria del for the Señor. glory of the Lord. La vida cristiana es una vida de crecimiento, The Christian life is a life of growth. no es una vida estática, o sea, quieta. It's not just to remain calm or stay stuck. Es una vida de constante cambios. It is a life that causes to Estamos constant cambiando changes, en nuestra conducta, which in molds and changes our en character, nuestro acercamiento a Dios. in our closeness to God. Estamos madurando. We are maturing. El mismo apóstol Pablo llegó a decir, Even the Apostle Paul said, no lo he alcanzado todo I have not reached the end y no goal. soy perfecto, I'm not even perfect, pero sigo adelante. but I continue forward. Estoy caminando, I am marching. estoy avanzando. I am advancing. Así que realmente estamos en un constante cambio. So are we truly going a constant change and Estamos growth? dejando la pasada manera de vivir Are we letting go of our old way of living para que la vida de Cristo so the life of Christ se refleje en nosotros can be reflected in us para la gloria del for Señor? the glory of our Lord? Y en esa perspectiva So in that perspective, es que la Biblia nos dice, despojaos del viejo hombre is which the Bible says, let go of your old man y transformaos and be renewed and en el transformed nuevo hombre. in the new man. Y Dios usa las circunstancias And God uses circumstances para llevarnos a ese crecimiento. to help us in that growth. Alguien dijo una vez Somebody once said que el enemigo permite o quiere, usa el sufrimiento para destruirnos, that the enemy uses suffering to destroy us, pero Dios usa las circunstancias adversas para construirnos. but God uses adverse moments to build us up. Hay un caso en el Nuevo Testamento de Marta y María, There's a case in the New Testament of Martha and cuando Maria, el hermano de ellas, Lázaro, muere. in which their brother Lazarus passes away. Y cuando Jesús viene con ellas al hogar, And when Jesus goes and visits them to speak to them, Marta le pregunta y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Martha tells Jesus, if you would have been here, my brother Lazarus wouldn't have died. Lo mismo hizo María. And the same thing Mary did. Pero si hacemos un análisis de lo que estamos hablando, But if we make an analysis of what we're speaking about, es como si Jesús le dijera, si yo hubiera estado aquí, tu hermano Lázaro no muere. is that Jesus would be saying, if I would have been here, your brother Lazarus wouldn't have died. Pero tú nunca me hubieras conocido en el poder de la resurrección. But you would have never known me in the power of my resurrection. Es decir, ellos conocieron a Jesús en una manera que no le conocían. In other words, Mary and Martha understood Nosotros Jesus. conocemos a Dios, We know God, a nuestro Señor Jesucristo, our Lord Jesus Christ, como nuestro Redentor, as our Redeemer, porque nos ha redimido, because He has redeemed porque us, nos ha perdonado nuestros pecados. because He has forgiven our Lo sins. conocemos como nuestro consejero, We know Him as our porque ha counselor, venido en nuestros momentos difíciles because He has been with us in our y ha consolado lowest, nuestra toughest alma. moments. Lo conocemos como el sanador, We know Him as a Savior. porque nos ha sanado. We know Him as a healer because Y He has es healed ante us. cada desafío de la vida
any challenges of life, estaremos conociendo a Dios we will be able to know God in a en deeper level, dimensiones que nunca más le in hemos conocido. dimensions that we have never known Him. Nehemías había caminado con Dios Nehemiah had finished speaking with y God. había llegado en esa área de desarrollo, He had grown in that development de tal manera que al enfrentar esta circunstancia, to the point that when he faced this circumstance, él con toda confianza puede decir, with all the confidence, he said, el Dios de los cielos the God of the nos heavens, prosperará. He will give us victory. He'll Y en prosper esa us. confianza, And in that confidence, todos los cristianos hemos de caminar and with that confidence, us as believers, we should sabiendo also walk in knowing que no importa lo que pasa en nuestro caminar, that it doesn't matter what happens in our path. estamos en las manos de Dios. We are in the hands of God, Y Dios es soberano and God is y sovereign, tiene control de todas las and He has circunstancias. control of all things. Es el Dios de la Biblia. That is the God of the Es el Bible. Dios en el que creemos That y is the God in whom proclamamos. we believe and we proclaim. El apóstol Pablo, Apostle Paul, que había sido azotado, había recibido 40 azotes menos uno, which was 39, whipped more than 40 times por 5 ocasiones, in 5 occasions, él llega a decir, he goes on and says, por lo cual asimismo padezco esto, in which I face these things, pero no me avergüenzo, but I am not ashamed, porque yo sé because I know en quién he creído in whom I have believed in. y sé que es poderoso And I know He is powerful para guardar mi to depósito preserve me para aquel día. until the end of time. Job mismo llegó a decir, Job himself went on to say, aunque me matare, even though they may kill me, en él esperaré. in Him I will Aleluya. wait. Hallelujah. Qué tremenda fe, qué tremenda What strong faith and confianza conviction and de trust this man llegar a ponernos en las manos de displayed, Dios, or when we place ourselves in the hands of God, sabiendo and knowing que aún Él that even Him, nos pastoreará más allá de la muerte. He will pastor us beyond Él es el death. pastor eterno. He is the eternal Aleluya. pastor. Hallelujah. Los 3 jóvenes hebreos, The young 3 Hebrew men, amigos de Daniel, which were friends of Daniel, que enfrentaron una situación muy crítica they confronted a very difficult situation de ser echados al horno de fuego in being cast into a fiery furnace por no adorar la estatua. by not bowing down to the Pero stature. mire cómo respondieron ellos But look how they replied, al rey Nabucodonosor. O King Nebuchadnezzar, No tenemos ningún temor por responderte, we have no fear of replying, porque responding el to you. Dios a quien nosotros servimos Because the God in whom we serve, puede rescatarnos He's able to rescue de tu us mano out of your hand. y de tu mano nos librará. And out of your hand, He will liberate us. Y si no nos libra, But if He doesn't do it, de todos modos, we will still no serviremos a tus dioses. not bow down to your God. Esa convicción That is the type of es conviction la que Dios nos llama a desarrollar in which the conviction that God en calls us to grow, cualquiera sea las circunstancias. even though we may face difficult circumstances. Esto es la soberanía de Dios This is the sovereignty of God. y jamás Dios se le ha perdido ninguno de sus hijos que Él tiene en sus manos. And God has not lost any of His children that He holds in His hands. Nehemías tal parece que refleja Nehemiah, it seems that he reflects el concepto que Isaías tiene de Dios. the concept that the prophet Y Isaiah has of es God. aquí donde le invito para que vea Isaías 40. I invite you to see Isaiah 40, En chapter 40. En Isaías 40 Isaiah chapter 40, encontramos una descripción que Dios mismo hace de sí mismo. we find a description that God makes of Himself. Y mira el versículo 12. And look at verse 12. Vamos a leer así entre versículos. We're going to be reading between Bible verses. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano Who has measured the waters in the hollow of His hand, y los cielos con su palmo? and marked the heavens with His palm? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra With 3 fingers He united the dust of the earth, y pesó los montes con balanza
And he held the mountains in a balance. y con pesas los collados. Es decir, In other words, ¿puede usted imaginarse que en la mano de Dios está diciendo que cabe todos los mares? it's like saying in the hand of God, all the rivers and oceans. Simplemente es una figura It's just a figurative speaking que se nos menciona de la grandeza that speaks of the greatness de nuestro Dios. of our God. Él está por encima de los cielos. He's above the heavens. Salomón lo dijo de otra manera. Solomon said it in a different way. He aquí que los cielos de los cielos Even the heavens and the heavens no te pueden contener, cannot contain your glory. cuanto menos esta casa Even less this house hecha por la mano del hombre. made by the hand of man. Nuestro Dios Our God es Dios grande, is a great God, poderoso. powerful God. Bueno, yo quiero decir una definición que en otra ocasión he mencionado aquí en esta misma congregación. I want to give another definition that I want to even share in this congregation. Quizás no aquí, que en este culto, pero Maybe nosotros, not in this service, but in a different service. un grupo de pensadores A group of thinkers cristianos that are Christian, llamados teólogos, which are called theologians, que estudian prácticamente el ser de Dios. which they study the Lord. Ellos unos siglos atrás Many ages ago, se reunieron en Westminster, en Inglaterra, they gather in Westminster, y England, hicieron una serie de análisis bíblicos. and they were doing biblical analysis. Entre ellos quisieron dar una definición de Dios. And they wanted to give a definition of who God was. Una de las cosas que quiero aclarar And one of the things I want to clarify es que Dios no puede ser definido, is that God cannot be defined. porque todo lo que se define Because everything that is defined tiene límites. has limits. Cualquier cosa que nosotros definamos, Anything that we may be able to le estamos define, poniendo límites. we are putting limits. Entonces ellos se encontraron con ese problema, So they found themselves with this problem el definir a Dios. of defining God. Pero una cosa maravillosa que hicieron, But one marvelous thing they did, lo definieron de acuerdo a la Biblia, they defined him according to the al Bible, contexto de la Biblia. in the context of the Bible. Y esta definición dice más o menos así: And this definition says something like this. Dios God es espíritu, is spirit, infinito, infinite, eterno, eternal, inmutable immutable en su ser, in his being, en su sabiduría, in his wisdom, en su poder, in his power, en su amor, in his love, en su bondad, in his en goodness, su in justicia, his justice, en su verdad in his truth, y en santidad, and in his y holiness, todos los atributos and más. all his attributes. Lo que quiere decir esta definición es que Dios es espíritu, What they're trying to say in this definition is no that God is tiene un spirit, cuerpo, he doesn't have a body, y la pregunta que uno se hace, ¿cómo es ese espíritu? and the question here, what do you mean about he's not Bueno, a spirit? I mean, Ellos dijeron, es infinito, well, they said he's infinite, es eterno he's eternal, y es inmutable. and he's immutable. Son tres atributos So three attributes esenciales. that are essential. Infinito Infinite, quiere decir which means que Dios no tiene límites en cuanto al espacio. that God has no limits, meaning within space. No hay algo que lo pueda incluir. There's nothing that can hold them back. Es eterno. He's eternal, Quiere decir which means que no tiene límites en cuanto al tiempo. that he has no limits within Por time. eso es que Dios está fuera del tiempo. That's why God operates out of, Él no out of our habla de time. que fui ayer, Oh, there's no such thing as, well, Él it was dice, "Yo yesterday." soy. He says, I am un eterno presente. a future eternal. Y cuando dice que es inmutable, And when he says he's immutable, quiere decir que no cambia. means that he does not change. Es el mismo. He's the same. Dios no es más poderoso hoy que ayer. God is Más poderoso hoy que ayer. more powerful today than yesterday. Es decir,
Lo que Él ha sido siempre será. In other words, what he No hay has said alteración. will always happen. There's nothing to hold Nosotros him back. cambiamos, We're the ones pero Él no cambia. that change, but he doesn't Porque Él change. es el ser absoluto. Because he's Es el absolute. ser perfecto. He's the perfect Es being. el ser eterno. He's the eternal being. Así que Él es infinito, He is infinite. Él es eterno He is eternal. y es And inmutable. he's immutable. ¿En qué es infinito? In what ways En is su he amor. infinite? In his love. Quiere decir que su amor no tiene límites. Which means that his love holds no Y limits. también su amor es eterno. Also, his love is eternal. No tiene fin. Which means it doesn't Y have any end. también su amor es inmutable. Also, his love is immutable. Quiere decir que no cambia. Meaning it doesn't change. Y aplique esos tres a cada atributo. Aplique esos 3 puntos a cada atributo. Apply those 3 points to every attribute. Y nos podemos dar cuenta entonces And then we find ourselves with this truth. cómo es la santidad de Dios. How is the holiness of Y God? tenemos que decir infinita, And we have to say infinite, eterna, eternal, inmutable. and immutable. ¿Cómo es el poder de Dios? How is the power of God? Infinito, Infinite, eterno, eternal, inmutable. and immutable. ¿Cómo es la bondad de Dios? How is God's Infinita, goodness? Infinite, eterna, eternal, inmutable. and immutable. Solo Él es Dios. He is only God. Nunca compare a Satanás con Dios. Never compare Satan with Porque God. Dios es único. Because God is unique. Satanás no es ni infinito, Satan is no es not ni eterno, infinite, or he's not no es ni eternal, inmutable. or immutable. Así que Satanás tiene poder, So Satan has power, pero es un poder limitado. but it's a limited power. Él puede venir como ríos He can come contra su pueblo. against his people, Pero Jehová levanta bandera en contra de él. Aleluya. but the Lord raised up Es el Dios que victory over him. adoramos. Él es el Dios nuestro. He is our God. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo Why no? not worship him? Ese es el Dios que conocía Nehemías. That is the God that Por Nehemiah eso knew. pudo pararse firme He was firm. That's y why you can stand decirle firm a aquellos enemigos, and stand against your enemies el Dios de los cielos, and say, the God of the heavens, Él nos prosperará. He will give us victory. Es decir, la iglesia Meaning the church no es una iglesia que marcha al fracaso. is not a church that is Está walking towards encaminada a loss. prosperar He is prospered en los propósitos de Dios, and walking in God's en los purpose, planes de in Dios. the plans of God. Es en ese enfoque que está diciendo. That is the focus that he is Los saying. planes de Dios no fracasan. The plans of God do not Cuando fail. Dios creó al hombre When God created man y luego el hombre cayó, and then man fell, eso no metió en problemas a Dios. that did not cause for God to be in problems. Como si le falló el plan A. It's as if he failed his first Y ahora original Dios plan. tiene que buscar un plan And B. now he has to find a different plan. No. No. Ya desde antes de la fundación del mundo, He, from the beginning, antes de que Dios creara a Adán y Eva, before God created Adam and Eve, ya Jesucristo dice, había Jesus sido inmolado. Así dice la palabra del Señor. says Aún that antes de la fundación del even mundo. before the foundation of the earth, Aún nosotros even us, fuimos pensados en la eternidad. we were in his mind Mire in lo que Dios le eternity. dice a Jeremías. And that's what God tells Jeremiah. Antes que te formase en el vientre, Before I formed you in your mother's womb, te conocí. I knew you. Y antes que nacieses, And before you were born, te santifiqué. I sanctified Y te you. di por profeta a las And I gave you naciones. as a prophet to the Es el nations. Dios That is the God que llama which a calls las cosas que no son things that are not there como si fuesen. as if they were there. Dios dijo, sea la luz. No había luz y vino la luz. God said, let there be light. There wasn't Dios light, dijo, and then hay light came. expansión en los cielos. No God había, said, pero vino. I will add expansions. Dios It wasn't dijo, there, but it produzca came. la tierra hierba verde. Y lo God hizo. said, let there be La grass hierba. and land, everything, and it happened. God, Dios God, es God is único. unique. Y esto es And that is lo que Nehemías what Nehemiah nos está enseñando. is teaching us. La respuesta que él dio es una respuesta bien fundada. The response that he gave is a well-rounded response. Pero luego nos lleva a otra área. But then he takes us to a different area Porque dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. because he says the God of the heavens will Y prosper us. luego, descentrar a Dios, que es lo esencial,
of taking God over to what's essential, se centra al pueblo. then he centers on his Y people. dice, y nosotros sus siervos And it says, us, his servants, nos levantaremos will arise y edificaremos. and build. Eso nos habla de nuestra identidad. That speaks to us about our identity. Nuestra identidad no viene de la sociedad. Our identity does not come from Nuestra society. identidad Our no identity viene does not come de las posesiones que tenemos. from the possessions that we have. Nuestra identidad no viene de Our una política. Identity does not come from politics. Nuestra identidad ni siquiera viene de nuestra educación. Our identity does not even come from our Nuestra education. identidad viene Our de Dios. identity comes from God. Si el modo que si alguno está en Cristo, It says, so if one is in nueva Christ, criatura es. they are a new creature. Puede el enemigo señalarnos un pasado. The enemy can come and Pero tell us en about Cristo our past, but in Christ, Tenemos una nueva identidad. we have a new identity. Y aquí está diciendo nosotros sus siervos. And he's saying, us, his servants. Es interesante ver cómo la sociedad pone estigmas. It is interesting to see la how gente. society puts stigmas. Por ejemplo, a grupos de personas que llama ilegales, A group of people that they call illegals, cuando la Biblia nunca llama así. when the Bible doesn't La mention such Biblia thing. habla de extranjeros. The Bible speaks of, Aún al pueblo de Israel le dice even to the people of que Israel, trate bien al extranjero. to treat well those, Y luego le dice, porque vosotros fuisteis extranjeros because he says you were strangers en once tierra de Egipto. in the land of Egypt. Dios ama al extranjero. God loves Y Dios the stranger, piensa en el extranjero. and he thinks about Y the Dios stranger. hará justicia And God al will do extranjero. justice. Pero nuestra identidad For identity no viene de las circunstancias, does not come from circumstances, sino de Dios. but it comes from God. ¿Alguna vez ha pensado usted Have you ever thought que usted fue un ganador, that you were a winner, que ganó una carrera única? that you won a unique race? Cuando usted y yo, cada uno, fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, When you and I were formed in our mother's womb, competimos entre 300 a 500 millones. we compete with Y solo 300 uno, or 500 billion, but solo only uno fecundó el óvulo. one made it. No es casualidad, It is not. es que Dios pensó en usted y pensó en mí. God thought about you and he thought No about somos me. un accidente. We are not an accident. Hay un plan eterno de There is Dios an eternal plan para of nuestra God vida. for our lives. Yo sé los pensamientos God que- knows the plans que tengo acerca de vosotros. that I have for your life. Son planes de bien There are plans of y good no de mal, and not bad para darlos el fin que to give you the esperes. end that you await. No somos accidente. We are not an De la accident. manera que haya sido, Whatever estamos it was, aquí. we are here y hemos sido vencedores. and we have become Y ahora en victorious. Cristo And now in Christ, somos más que we are vencedores more than por conquerors medio de aquel que nos amó. because of him who loves us. En esa confianza. Así que That is the cuando, type of confidence we should have. cuando él piensa en Dios, Now when he thinks of God, Nehemías ve nuestra identidad. God sees our identity. Él es el Dios que está sobre los mismos cielos. He's the God that is above the heavens. De ahí viene mi identidad. And that's where my identity comes from. Entonces nos habla de accionar. So he speaks also of Nos acting, levantaremos that we will arise y edificaremos. and we will build. Vamos adelante. Let's keep on marching La forward. iglesia The church, es el ejército de Dios. it's God's people. Que las puertas del infierno It's God's army, and the no gates of hell prevalecerán will not prevail against the contra la church. iglesia. Against the church. La iglesia ha llegado a lugares tan difíciles The church has reached donde difficult muchos places misioneros han where perdido many la vida. missionaries have lost their own lives. Pero tarde o temprano, But sooner or later, aquellas puertas del infierno those gates of que hell el enemigo tiene cerradas that the enemy han has caído. closed have fallen porque la iglesia camina because the church walks en el poder del Espíritu in the Santo. power of the Holy Aleluya. Spirit. Hallelujah. Iglesia, Church, somos llamados a ser más que we are vencedores. called to be more than conquerors. Dios quiere
que en medio de toda circunstancia that God wants in the middle of all circumstances podamos cobrar ánimo. Termino diciendo, for us to grab courage. And I end saying this. Nehemías también le dijo a sus enemigos una tercera cosa. Nehemiah also told to his Dijo, enemies porque one third ustedes because you no tienen parte, have no portion ni derecho, or right ni memoria or memory en to Jerusalén. claim in Jerusalem. Esto es impactante. This is very impactful. ¿Sabe toda la historia de la humanidad después de la caída? You know, all the story of humanity Ha after the sido fall marcada por la presencia del enemigo Satanás, has been marked by the presence of the enemy, del Satan, sufrimiento through suffering y del pecado. because of sin. Después de que el hombre cayó, After men failed, esa ha sido nuestra historia. Pecado, sin came in, Satanás, and Satan, hasta que Jesucristo vino until Jesus came y lo venció. and he conquered, Según Colosenses 2:15, according to Colossians en la cruz del 2:15. Calvario, The cross at Calvary, Jesucristo despojó Jesus Christ placed to shame a los principados y potestades principalities and powers of evil. y los sacó a la vergüenza, los exhibió And he publicly públicamente, shamed them, triunfando sobre ellos en la cruz. triumphing over them in the cross. Él ya venció. He already conquered Los poderes de las tinieblas the están powers derrotados. of darkness and of evil. Él venció en la cruz del He Calvario. conquered at the cross at Calvary. Por eso es que Dios le exaltó hasta lo sumo, That's why God lifted Y le him dio up to un the nombre heavens and gave him a name que es sobre todo that is above nombre, every name. para que en el nombre de That in the Jesús name of Jesus, se doble toda every knee rodilla. shall bow down. Aleluya. Hallelujah. Y un día, And one day, en el Apocalipsis, en el capítulo 5, in the book of Revelation, chapter 5, Juan, John, el apóstol, el escritor de Apocalipsis, Apostle John, the es llevado author al cielo of this en una book, is visión. taken to the Fue third llevado, heavens in a literalmente. vision. Y dice que vio a uno que estaba sentado en el And trono it y says tenía that un he libro, saw one that was sitting at the throne. un libro sellado por dentro y And por he had fuera. a sealed book. Y entonces se buscó por cielo, And it was being en la looked tierra, through the heavens and the earth. quién podía abrir el libro y desatar sus sellos. Who was worthy to open up the book and, no se halló seal ninguno. it. And they couldn't find anybody. Y dice Juan, y yo lloraba mucho. And then it says that John began to weep. La pregunta es, ¿por qué lloraba And the Juan? question was, why was John weeping? Porque al desatar los sellos, Because the seals were bound, indica que el juicio vendría indicates that judgment will come sobre el pecado because of sin y sobre Satanás. and over Satan. Y entonces uno de los ancianos And one of the elders le dice a Juan, no llores, tells John, he aquí león de la tribu de Judá, behold, the lion, Ha of the lion vencido of Judah has conquered para tomar el libro, to take the book, nuestras escrituras de our redención scripture. He has y conquered desatar sus sellos. and ¿Saben open lo and que eso seal the implica? book. You know what it implies? Eso implica It implies que un día that one day Satanás Satan y el pecado and sin saldrán will come de la historia out of history de la of humanidad, humanity porque no tiene parte because ni has no part suerte or way entre el pueblo de Dios. between the people of the Lord. Es lo que Jesucristo hizo por That's what nosotros. Jesus did for us at the cross. Y podemos glorificar a Dios por And we él. can glorify God for that. Dios nos hace un llamado hoy. God gives us a call today. Vamos a mantener nuestra fe puesta en el Señor. Let us have our faith No placed miremos in las the Lord, circunstancias. not No in mire- the circumstances. No miremos las dificultades. No, Don't just look at your no nos difficulties. dejemos cautivar por ellas. Don't be captivated by those things. La Biblia dice The Bible says que Dios es nuestra paz. that God is our peace. Tú guardarás The Bible says you will en guard completa paz in complete peace aquel cuyo pensamiento him whose thought en ti persevera in you perseveres. porque en ti ha confiado. Because he Note has lo que trusted in dice. you. In other Tú words, guardarás
en completa paz. You will remain in complete peace. Aquel cuyo pensamiento In him whose thought en ti persevera, perseveres in you. porque en ti ha confiado. Ese es Because el he has llamado de trust in Dios you. esta mañana o este mediodía. Dios quiere que pongamos esa mirada centrada en Dios. God wants us to have our faith Que centered no nos in him. movamos And for us not to por las move situaciones adversas. because of our surrounding Dios circumstances. quiere que su pueblo camine confiado God wants for his people to Seguro walk with confidence, with de que assurance depende de las manos de Dios. that you are in the hands of God. Termino diciéndoles una ilustración breve. I am saying this brief illustration. En una ocasión, There was one occasion, un barco se vio sacudido por un maremoto. there was a boat that was crossing through a storm. Maremoto es como un terremoto en el mar. Sí. Pero entonces, en la mañana, cuando salieron todos, And in the morning, as they woke up and arose, alguien le dijo al capitán, capitán, somebody told the captain, Captain, sin duda que usted también tembló anoche. were you also shaken by what happened? Y él dijo, lo más probable es que sí, The most probable thing is yes. pero la roca en que estoy fundado, But the rock in whom I am te founded in, aseguro que no tembló para nada. I am assured that it Ahí did not estamos shake for fundados anything. nosotros, en la That is where roca our faith is planted Inconmovible que es Cristo in Jesús. Jesus Christ.